Muy buenas a todos, bienvenidos un domingo más a El Universo de Abril. Hoy vengo a hablar de la amistad. Sí, de esta palabra tan importante como es la amistad. Os voy a contar la historia de cómo mi ex mejor amiga y yo nos conocimos y de cómo perdimos la amistad. Así que, comencemos. La verdad que es un tema que he pensado bastante si grabarlo, no grabarlo. ¿Por qué? Pues porque en esta historia están implicadas varias personas y no me gustaría hacerle partícipe a esas personas. Pero bueno, he decidido grabarlo por dos simples motivos. La primera, para desahogarme, y la segunda porque creo que muy poca gente habla de la amistad y me apetece hablar de la amistad. Antes que nada voy a decir que mi ex mejor amiga se va a llamar Lorena, no voy a dar su nombre, no voy a dar sus datos, y si esa persona se da por aludida, pues quiero decirla desde aquí que no se sienta atacada, porque simplemente este vídeo lo he hecho para desahogarme y para la gente que pueda necesitar ayuda relacionada con la amistad. Lorena y yo nos conocimos desde que éramos pequeñas, más o menos unos 6-7 años. Ella se mudó a mi barrio y ahí nos conocimos. Al principio de conocernos nos llevábamos fatal, pero fatal. Es más, nos tirábamos piedras, nos insultábamos, es que era una relación de odio total, o sea, no nos podíamos ni ver. A día de hoy todavía no entiendo el por qué no nos llevábamos tan mal. El caso es que era una relación que era vernos y ni hablarnos, cruzarnos de cera. Bueno, tendríamos 6-7 años, como he dicho al principio, pero la relación era totalmente de odio. Hasta que el tiempo fue pasando y nos hicimos adolescentes y en el autobús coincidíamos un montón. Yo me acuerdo que ella siempre cogía el autobús con su novio y yo lo cogía sola. El caso que empezamos a entablar conversación en el autobús, nos fuimos conociendo más en el autobús, hablábamos de la época en la que nos llevábamos mal, en la época que nos tirábamos las piedras y bueno, la relación llegó hasta tal punto que quedábamos 10 minutos antes en la parada para fumarnos un cigarro, para hablar, nos bajábamos en la misma parada de autobús, aunque luego las dos fuéramos por diferentes caminos, pero nos bajábamos en la misma parada, íbamos por el mismo camino, íbamos hablando y ahí digamos que iniciamos un poquito nuestra amistad. No una amistad de super amigas, de quedar, llamémosle la amistad del autobús. Pues resulta que un día me encuentro a Lorena llorando y me acerco y la pregunto que qué la pasa. Y ella me dice que es que lo acaba de dejar con su novio, que necesitaba dejarlo con su novio, pero que estaba dolida porque claro, era una relación de mucho tiempo. Que en esos detalles no voy a entrar porque no son de mi incumbencia. El caso que empezamos a hablar, la dije que estuviera bien, que no se preocupara y ahí digamos que fue cuando iniciamos nuestra amistad de verdad. O sea, cuando ya empezamos a quedar, cuando ya salimos de fiesta juntas, cuando ya nos contamos un poquito más nuestras cosas, digamos que empezamos como a coger más confianza la una a la otra. Es más, recuerdo que me contó lo de su novio, yo le conté otras cosas mías y ahí fue cuando ya nuestra amistad empezó a soldarse. O sea, cuando ya dijimos, somos amigas, ahí fue. O sea, cuando lo dejó con su novio, ahí fue cuando empezamos a hacernos más amigas. Pues el tiempo fue pasando, Lorena y yo seguimos haciendo crecer nuestra amistad, florecer, porque una amistad la tienes que regar día a día, si no, no florece. Siempre he dicho que una amistad de verdad es como una pareja, como el amor, pero sin relaciones sexuales. O sea, creo que una amistad se basa en la confianza, en el respeto y en apoyarse. Y llegamos hasta tal punto que incluso ella formaba parte de mi familia y yo formaba parte de su familia. O sea, llegó un punto que para mí Lorena era como mi hermana. O sea, era como una hermana más. La quería muchísimo. Creo que ella también me quería a mí, si no, no hubiésemos tenido la amistad que hemos tenido. Y bueno, pues nuestra amistad fue creciendo muchísimo. Dormíamos juntas, cenábamos juntas, comíamos juntas, salíamos de fiesta juntas, nos contábamos todo, ella venía a mi casa todos los días, yo iba a la suya todos los días. Bueno, el sábado cuando salíamos de fiesta nos levantábamos súper temprano, a las 8 de la mañana,
para ir a la peluquería, a arreglarnos, a comprarnos ropa, salir de fiesta. Al día siguiente era como contarnos todo, dormíamos juntas. Es que la verdad que era una relación bonita, era una relación sana. Pero ahora os voy a contar un poquito qué pasó con Lorena y conmigo. Porque claro, os estaréis preguntando, jolín, ¿y si han tenido esta relación tan bonita, si han tenido esta relación tan sana, qué es lo que os ha pasado? ¿Qué ha pasado con Lorena y contigo? Pues ahora os lo voy a resumir un poquito. Pero antes de contaros la historia, me gustaría decir que cada persona somos de una manera, cada persona somos diferentes. Como suelo decir yo, cada persona somos de un padre y de una madre, tenemos nuestras manías, tenemos nuestras costumbres, y también cada persona busca un futuro diferente en la vida. Creo que muchas veces no nos damos cuenta de que nos hacemos mayores, de que crecemos y que cada persona busca unas aspiraciones en la vida. Y bueno, después de todo esto, ahora os voy a contar qué pasó con Lorena y conmigo. Pues resulta que Lorena se echa un novio. Y yo, pues tan feliz de la vida de que Lorena se haya echado un novio. O sea, a mí no me importaba que Lorena tuviera un novio, pues porque no me importaba. No voy a decir quién es el novio, no voy a contar nada del novio, pero sí que voy a contar que Lorena, cuando se echó ese novio, cambió radicalmente. Nuestra amistad cambió muchísimo. Es más, creo que cuando tuvo esa pareja, Lorena y yo dejamos de hablarnos por un tiempo. Eso lo decido yo, decido no seguir hablando con ella, no seguir teniendo la misma amistad que teníamos, pero porque yo veía que Lorena no era feliz, yo veía que Lorena no era lo que quería en su vida y estaba cambiando muchísimo. Yo se lo dije, la dije que reaccionara, la dije que voy a ser clara y voy a ser sincera, la dije que hasta que no dejara esa pareja, con mi amistad no contara. A lo mejor sonaba un poquito egoísta de mi parte, somos personas, cometemos errores, reconozco que no soy perfecta, que puedo cometer 1000 errores y a lo mejor cometí un error en dejar de hablar con ella. Pero pasó una cosa que tampoco voy a contar lo que pasó porque es su privacidad, es su vida, pero fue un momento muy duro para ella y aunque no nos habláramos, ella pudo contar conmigo. Yo la brindé todo mi apoyo en ese momento, no la solté de la mano en ese momento, venía a mi casa todos los días, pero absolutamente todos los días a estar conmigo, a apoyarse y creo que de eso se trata la amistad, de apoyarse. El caso que cuando la pasó esta cosa tan dura que os estoy contando, ella decidió terminar la relación con su pareja. Estuvo un tiempo sin verse con su pareja. Hasta el momento que volvió con su pareja. Y yo la dije, si vuelves con tu pareja, yo lo siento mucho, pero con mi amistad no cuentes. A lo mejor fui muy egoísta, a lo mejor tuve que brindarla más apoyo en ese momento. Puede ser, no digo que no, pero es que, de verdad, que es que no la convenía, esa relación era muy tóxica. Entonces, yo no podía tener una amistad con una persona que pasaba de las amistades, porque se centró en su pareja y ya está. Pero bueno, yo no voy a hablar de eso, es su vida, fue su vida y no me incumbe para nada. Simplemente quiero que veáis cómo sucedió un poquito la historia de Lorena y de Abril. Y entonces ahora os voy a seguir contando un poco. Pues después de que Lorena volvió con su pareja, Abril decidió pues seguir su vida. Lorena seguía con su pareja, hacía vida con su pareja y Abril hacía vida con nuevos amigos, con otras amistades y ya está. Pero hubo un día que Lorena me llama por teléfono y me dice que necesita quedar conmigo. Y yo la digo que vale, que sin problema, o que venga a mi casa, o que quedábamos a tomar un café, o que ella decidía. Y me dice, no, necesito ir a tu casa porque quiero dejar a mi novio y no sé cómo hacerlo. El caso que fue para mi casa y bueno, pues estuvimos hablando, yo la dije que contaba con mi apoyo, que para eso éramos amigas, que aunque no nos habláramos yo la seguía considerando una amiga y hasta ahí todo correcto. Ella dejó su pareja y nosotras seguimos con nuestra amistad. ¿Pero qué pasa?
que ya nuestra amistad no era como antes. Nuestra amistad había cambiado, habían pasado muchas cosas, habíamos discutido muchas veces, nos habíamos vuelto a reconciliar, es que ya no era lo mismo, yo sentía que no era lo mismo. Entonces ella decidió irse por otros caminos y yo por otros, pero nuestra amistad ahí seguía, o sea, seguíamos hablando, seguíamos quedando, ya no salíamos tanto juntas como al principio, como al principio de nuestra amistad o como lo que duró nuestra amistad. En una palabra, nuestra amistad cambió, pero lo que no cambió fueron los sentimientos, porque yo seguía queriendo a Lorena igual que al principio. Eso es así de claro y nadie me lo puede negar. Yo seguía queriendo a mi amiga como la quería al principio, pero yo notaba que ella necesitaba otras cosas. Que yo también pienso que muchas veces en la amistad se necesitan otras cosas. Es que es lo que he dicho al principio, una amistad es como una pareja pero sin relaciones sexuales. Entonces creo que Lorena buscaba otras cosas y Abril buscaba otras. El caso Que Lorena se echa otro nuevo novio y Abril se echa un novio. O sea, las dos nos echamos un novio. Y yo siento que ella se echa otros nuevos amigos, tiene su nuevo novio, yo tengo mi pareja, ya estoy como más centrada en mi pareja. Y bueno, pues hasta ahí todo correcto. Seguimos hablando, de vez en cuando quedábamos, de vez en cuando tomábamos un café, nos escribíamos por WhatsApp qué tal estás, qué necesitas, pues lo típico de una relación, pero casi sin vernos. Es más, creo que nos veíamos cada 3 meses una vez o cada 4 meses una vez, más o menos. No nos solíamos ver mucho, porque es más, ella también se había mudado, yo me había mudado, nuestras vidas iban como cambiando. O sea, ella tenía su vida, yo tenía la mía y sí, nos seguíamos queriendo, yo por lo menos así lo hice, la seguí queriendo porque es más, a día de hoy todavía la tengo mucho aprecio, no la quiero como la quise antes, pero la guardo aprecio. Así que Lorena, Si me estás escuchando, quiero decirte que todavía te guardo aprecio. Pues llegó el momento en que ella vino a mi casa muy emocionada. Y yo la dije, bueno, cuéntame, ¿qué me tienes que contar? Y me dice, es que me caso. Dice, mira mi anillo, me lo han regalado, nos hemos prometido y me voy a casar. El caso es que yo me emocioné muchísimo, lloré muchísimo porque me alegré tanto, porque ella siempre ha sido una persona muy familiar. Lorena siempre ha buscado una relación estable, siempre ha buscado una pareja sincera. La verdad que en ese sentido era muy madura y sabía lo que quería. El caso es que la pobrecita pues no lo conseguía hasta que lo consiguió. Y yo de verdad que me alegré muchísimo. Estaba deseando que llegara su boda. Estaba deseando, vamos, infinitas veces que fuera feliz. Porque yo creo que en una amistad siempre se busca la felicidad de la otra persona. ¿Y qué pasó? Pues que ella me preguntó que si en la invitación de boda ponía a mi pareja. ¿Y por qué me lo estaba preguntando? Pues porque mi pareja y yo todavía no éramos novios, nuestra relación no estaba consolidada. Entonces yo le dije, bueno, espérate, que yo le quiero preguntar a ver si va a venir a la boda conmigo y ya te lo digo. El caso que nuestra relación, o sea, mi pareja y yo fuimos consolidando nuestra relación y ya la dije que sí, que mi pareja venía a la boda y que le pusiera la invitación. Hasta ahí todo correcto. Mi pareja y yo íbamos a ir a su boda. Pero, ¿qué pasó? Pues pasó algo que no tendría que haber pasado. Resulta que un familiar mío, que no voy a decir su nombre, no voy a decir quién es y no voy a dar datos, se puso enfermo y le tuvieron que ingresar. Y justo coincidió 2 días antes y claro, pues yo hablé con mi pareja y le dije, mira, no vamos a poder ir a la boda, vamos a tener que anularlo porque no sabemos si esta persona va a salir del hospital o cómo va a pasar, cómo va a suceder el tiempo, o sea, qué va a pasar, porque claro, esta persona estaba ingresada en el hospital y era grave. Entonces, pues mi novio y yo decidimos anular la boda y no ir a la boda. Y yo, pues la verdad, tenía que haber quedado con ella,
decírselo en persona y bueno, pues tenía que haberlo hecho en persona, pero no lo hice en persona. Creo que a lo mejor fue un error que cometí, un fallo que cometí, pero lo hice por WhatsApp. La mandé un WhatsApp y la dije: Lorena, siento mucho, lo siento mucho, pero no voy a poder ir a tu boda. Ha pasado esto, esto y esto. La dije la verdad. Ya quedaremos y tomaremos un café. Y lo que me contestó fue ok. Y entonces a mí me molestó muchísimo que me pusiera ok. Porque, no sé, cuando tú estás diciendo que alguien está grave, que está enfermo, qué mínimo de preocuparte un poquito y poner: pues mira, lo siento mucho, que se mejore, que se recupere. Porque claro, hay algo que me gustaría decir, y es que muchas veces perdemos amistades por no hablar las cosas. Porque yo sí que iba a ir a la iglesia, yo sí que la iba a ver casarse. Lo que no iba a ir era lo demás, porque yo no podía permitirme tener una persona ingresada en el hospital e irme de boda. Por mucho que fuera mi mejor amiga, por mucho que fuera como si es un familiar, me da igual, de sangre, me da igual. Ese momento pues era un momento duro y yo decidí no ir a la boda. Pero sí que iba a ir a verla casar. El caso que ella nunca me preguntó si yo iba a ir a verla casar o nada. No me preguntó ni por este familiar, ni me preguntó por nada. Simplemente me puso ok. Y ahí se terminó nuestra amistad. Ahí se acabó absolutamente todo. No volvimos a hablar, no nos volvimos a escribir, yo me perdí su boda. Bueno, la verdad que la vi por fotos de otras amigas que yo tenía en las redes sociales. Estaba guapísima, me dio mucha rabia perdérmela, pero las circunstancias no me permitían irme a su boda. Yo lo siento mucho. También creo que es lo que digo, que muchas veces se pierden las amistades por no hablar las cosas, porque yo sí que iba a ir a verla casarse, pero como ella me puso simplemente un ok, pues yo dije, bueno, pues vale, pues se acabó. Después que pasó el tiempo, creo que pasó un año y medio, no estoy segura de cuánto pasó, yo la volví a escribir un WhatsApp porque la echaba de menos y la dije, bueno, pues que íbamos a hablar las cosas, que lo sentía muchísimo, que yo la quería mucho, que íbamos a hablar las cosas, y no me contestaba. Entonces dejé volver a pasar el tiempo, volví a dejar pasar otro año. Y resulta que yo fui a un concierto de un grupo de música que tampoco voy a nombrar, el grupo de música, en el que a ella le gustaba muchísimo. Y decidí grabar un vídeo, mandárselo y ponerla en WhatsApp. Te quiero. No me contestó, pasó de mí olímpicamente y yo dije, bueno, vamos a esperar otro poco de tiempo, a ver qué pasa. Y resulta que volví a escribirla de nuevo y la dije, Lorena, vamos a hablar las cosas, tal, que venga, que no he ido a tu boda, que lo siento mucho, que esto es un malentendido, que patatín, que patatán, que patatín, que patatán, que patatín, que patatán. Y ahí ya sí que me contesta Lorena. ¿Y qué me contesta? Lo siento mucho, estoy muy dolida, no has venido a mi boda, etc, 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 etc. Ahora no tengo ganas de ser tu amiga. Y ahí se terminó nuestra amistad. Y yo lo siento mucho, la he querido mucho, pero no puedes forzar una amistad. Así que desde aquí, Lorena, te mando un beso enorme, espero que estés muy bien, que seas muy feliz. Y nada. Y hasta aquí el vídeo de hoy, muchas gracias por estar un domingo más en el universo de Abril. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete a mi canal y dadle a la campanita para que te avise de que he subido un nuevo contenido. Si también necesitas apoyo o ayuda, yo te voy a dejar mi Instagram por aquí abajo, abril.fn, en el que subo reels contando las realidades trans. De verdad, gracias por estar aquí y nos vemos el próximo domingo.